Doctor, este procedimiento privado, las reglas de las son las mismas, le damos que reproducir. Doctor Mario, usted no te vaya, ¿verdad? Usted se presenta para el cargo de defensor oficial civil en el distrito de Orán. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. ¿Nos puede dar las nociones básicas de las modificaciones en lo que se refiere a la instancia que se presenta el Código Civil y Comercial? Sí, cómo no. Sí, ya desde en vigencia. Está diciendo el nuevo código. Y sí, y de eso que ahora viene una supuesta modificación, ¿no? Que se está estudiando. Bueno, las modificaciones han sido muy importantes, especialmente nosotros hemos cambiado de un sistema de derecho legal para pasar a un sistema de derecho constitucional. Especialmente yo le doy mucha trascendencia a lo estipulado en artículo 1 y 2 del nuevo Código Civil y Comercial. En la constitucionalización del derecho privado, ¿no? Cuidado, ¿no? Claro, sí. Pero usted lo dice distinto y tiene otro efecto, ¿eh? Bueno, en realidad hay un sector de la doctrina que lo considera así, doctor, ¿no? Especialmente en el derecho privado, donde habíamos quedado bastante alejados en muchas cosas a la Constitución y donde se habían dado varios supuestos de inconstitucionalidad de la normativa, no tan solo del Código de Vélez, sino aún con las reformas introducidas por los 17. Bien, la primera parte trata de lo que se llama derecho común. El Código Civil y Comercial. ¿Me puede explicar por qué se habla de derecho común? Bueno, el Código Civil y Comercial... Primero 20 artículos. Claro, los primeros 20 artículos que en el Código anterior se encontraban dispersos en distintas partes, acá los toma y los aglutina y lo hace parte para todo el ordenamiento civil. Y habla, por ejemplo, de distintos principios que se van a aplicar: el principio de la buena fe, el no abuso del derecho, principio de... Mi pregunta es ¿por qué se llama eso derecho común? Después veamos la particularidad. Bueno, es común, se llama derecho común porque fundamentalmente se aplica a todas las personas, al común de las personas, y es a su vez es un ordenamiento residual. Tranquilo, Sí. tranquilo. No tiene que ver con el sujeto ni con las personas, sino que tiene que ver con la ciencia de qué es el derecho. Piense, por ahí va la respuesta. Bueno, lo había pensado digamos, hasta de una matiz histórica, doctor, en el derecho romano, el derecho de los comunes, el derecho de los ciudadanos, por ahí era mi... Es común porque se refiere a todas las ramas del derecho, ¿me entiende o no? Claro, por eso digo que es sería... científica. No es común por el derecho común. Claro. Es más, que tiene hasta peyorativa esa palabra. El derecho de los comuneros es algo distinto y encuadrarlo dentro de la filosofía política, se quiere, dentro de las ciencias políticas, pero no es por ahí. Es porque es común a todas las materias. Por ejemplo, deme el más importante, que es común a todas las materias, el 1. ¿Qué dice el artículo 1 primero? Bueno, el artículo 1 dice que se va a... habla, el 1 y el 2 hablan tanto de lo que es la fuente del derecho civil y comercial, que además de... Léalo. Primera vez que dejo mi lente afuera. Bueno, debe ser parecido. Gracias. Eso es 2 y medio, ¿eh? No importa. 2 y medio. Fuentes y aplicación. Dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional,
los tratados de derechos humanos en la que la República hacía parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ello o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Te menciono el 2 también. Y el 2, que habla de la interpretación, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, su finalidad. Las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Eso es lo que se llama la constitucionalización del derecho privado. Claro. Es 1 y 2. ¿Sí? Y de alguna manera viene... No, ahora explíquemelo. Cuénteme. Bueno, cómo no. Bueno, la primera, el artículo 1 habla de la fuente. ¿Cuáles van a ser las fuentes? Sí, cuando tengamos un vacío legal, tenemos que recurrir fundamentalmente a la Constitución, a los tratados internacionales incorporados por el artículo 75, inciso 22, a la Constitución fundamentalmente, que tienen jerarquía institucional. Otros tratados, también firmados por la República Argentina, que no tengan este rango de constitucional, y también es muy importante en cuanto a la interpretación, que dice que las normas deben interpretarse. Vamos a la fuente. Sí. Si yo borro este artículo, Sí. digo, el Código Civil, este artículo lo estimo que es súper abundante, está de más, no sé para qué ponen algo tan obvio, es innecesario. ¿Usted qué piensa? No, yo no pienso que sea ni obvio ni innecesario. Partamos de la base que antes, cuando se decía que se interpretemos una norma del Código BL, fundamentalmente antes se tenía en cuenta lo que el legislador pudo haber querido interpretar o poner, y hoy se interpreta de acuerdo al sentido. Dos, por eso se lo hice leer, porque usted son 2 preceptos, el 1 y el 2. Sí, uno habla de la fuente y otro habla de la interpretación. Exacto. Primero vamos a ver de dónde tomamos la norma, Sí. después cómo la interpretamos. Claro, obvio. Pero si no sabemos de dónde vamos a tomar la norma, no podemos interpretar. ¿Sí? Sí, ¿Me sí. explico? Entonces mi pregunta es, si yo lo suprimo al 1, Sí. ¿usted cree que puede cambiar la forma de integrar el derecho con esta norma? Es decir, esta es la norma aplicable al caso. Bueno, por ahí, hasta ahora no existía, hasta el 1 de agosto del 2015, y sin embargo la jurisprudencia un poco venía diciendo esto, doctor. O sea, No, los tratados ya lo dicen, ¿no? y los tratados sin lugar a dudas, O sea, los del tratados año 94, pero por y ahí... desde antes, algunos desde claro, antes. En el año algunos- 94 lo incorporó, pero Claro. algunos venían de antes. Obvio, pero la importancia de esto es que ya está escrito, es norma escrita, es norma legal y es una norma que tiene que tenerse en cuenta. Si la suprimimos, tendríamos que Usted me hacer el dijo, trabajo que hacíamos norma antes. escrita, norma legal. ¿Encuentra diferencia entre esos dos normas? Norma escrita y norma legal. Porque me dijo, usted me dijo, norma escrita, norma legal. No entiendo. No, Explíqueme. bueno, son por ahí en estos momentos, cuando nos toca estar de este lado del mostrador, nosotros nos ponemos un poquito nerviosos y por ahí No, hacemos... es que distingo muy bien, norma escrita y norma legal, no es lo mismo. Claro, sí. La norma escrita es la que dicta el legislador, digamos, fundamentalmente. Usted sabe que no la escribe. ¿Quién la escribe? Bueno, el que la sanciona, tiene asesores seguramente. Tampoco. ¿Quién escribe? Sigue siendo el proyecto, el que la publica. El que la publica. Hasta ahí es todo el procedimiento de sanción. La verdad. Son todo proyecto. Hasta que no Está está bien. publicada, No existe. lee el 5. No, sí. La vigencia. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación, de publicación o ¿Cuándo rige la ley?
desde el octavo día de su publicación. De su publicación. Si no está publicada, no hay ley escrita. A menos que diga que Sí, tiene un otra plazo cosa. menor. El principio es, si no hay publicación, No no hay existe, ley. claro. Lo demás es todo el procedimiento, información, sanción, esto. Se dice que es legislador, pero en realidad es colegislador. ¿Quién es que nos manda a publicar? Y el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Obvio. Bien. Doctor, habíamos dicho que era derecho común y todo lo demás. Y usted no mencionó que prohíbe el abuso del derecho. Sí. ¿Me puede conceptualizar el abuso? Bueno, uno puede tener un derecho, pero tiene que ejercerlo dentro de los límites de razonabilidad. No hacer un ejercicio abusivo de ese derecho. Eso es, pero espere. Primero dígame, ¿cómo es el ejercicio? El ejercicio... Tiene una palabra que es fabulosa. El Código Civil antes la tenía, Sí, por allá ahora. acá estamos 9, 10. 10. El ejercicio Regular. regular. ¿De qué derecho? De los derechos... No, ahí viene una característica fundamental. ¿Es propio o ajeno? propio. Muy bien. El ejercicio Propio. regular de derecho propio. Propio. Y ahí viene el otro. Este, La contracara. claro, sin alterar, digamos, los derechos de los demás, los usos y costumbres, Fíjese si yo a usted le pongo la un deber. reglamentación. Yo le pongo un deber Sí. y usted actúa conforme un deber. Sí. ¿Eso puede constituir ilícito en un acto? El ejercicio regular o el cumplimiento de un deber legal puede constituir como ilícito algún acto. Claro, ¿Se lo estoy cantando? No. claro, no. No constituye, si yo ejercito regularmente mi derecho, cumplo con un deber legal, no constituye ejercicio legítimo. Lo dice expresamente, es el abuso. Después viene con la ley no ampara el ejercicio abusivo, Claro. pero ese es el concepto de abuso. Te digo porque es común, por eso dice derecho común, a toda la materia, civil, comercial, Laboral, y se aplica subsidiariamente penal. todo. También. También se aplica en penal. En la forma de contar los plazos, todo lo demás, se aplica sin lugar a dudas. Ojalá fuera plazo de intervalo, el derecho que es distinto. También. Cuidado que es plazo, término. Yo vi una entrevista del doctor Cornejo donde dio, usted estaba, doctor Román, cátedra de plazo, término, lapso, no, diga intervalo de derecho, intervalo como quiera. A mí me gusta la revista Intervalo. Para mí, no sé si la doctora Rodríguez... ¿Qué? Sí. Corta. Como esto es una subrogancia, Sí. sabemos que usted es de la zona, pero conoce el juzgado, Sí. conoce la defensoría, Conozco. el Estado. Sí, puedo relatarle un poquito. Bueno, sí, conozco, soy amigo del otro defensor, el doctor Sergio Sanier, quien me ha proporcionado los datos que yo necesitaba. Bueno, empecemos porque es algo que le interesa mucho a la doctora. La jurisdicción comprende el departamento Orán, la Qué mitad buena del memoria, doctor, ¿no? Sí, no, la mitad del departamento Rivadavia, banda Ya no, sur, no va a leer una pregunta cantada. y un pequeño pedacito del departamento Santa Victoria, especialmente lo que son la localidad de Los Toldos, Candado, es lo único que toma el departamento Santa Victoria. Es una defensoría que tiene una atención diaria promedio entre 22 y 27 personas, en forma extraordinaria llega a 32, tienen 700 causas trabajadas promedio en este momento, consta de un abogado contratado, una secretaria y 3 auxiliares. Funciona muy bien, está muy organizado. Bueno, Está bien, doctor, básicamente era eso. Yo le voy a hacer una preguntita nada más. Bueno, me gusta que por lo menos aquella pregunta, sí, del famoso Cafayate con Del los famoso departamentos de Cafayate. Cafayate y San Carlos. Ya Bueno. también me lo aprendí, doctor. bueno, no, está Ah, bien. ah. La intención es que quien se siente ahí Obvio. tenga una idea de, gracias, de dónde se va a trabajar.
¿Qué sabe usted o qué idea tiene de esto que se llama... Perdón, le puedo decir qué juicios, porque me olvidé de decirle que la mayoría de los juicios que se trabajan, bueno, fundamentalmente familia, y dentro de familia tienen alimentos como mayor cantidad, cuidado personal, divorcio, de ahí filiación, hacen guardas de madres abandónicas, enfermas o adictas, tienen muchas rectificaciones de partidas, y de ahí en la parte... Pare, ya que ha dicho eso, Sí. le iba a preguntar otra cosa. Sí, Pero se me acaba de ocurrir algo que me acaban de consultar esta mañana de Chubut. sí. Y justamente es de Orán, ve qué gracioso, me había olvidado porque lo iba a hablar al doctor Sanier esta mañana. Una mamá que está viviendo en Chubut, que ha tenido unos trillizos que han nacido en Salta, no sé por qué motivo, le han expedido solamente le han expedido del registro civil como una constancia. Para mí el tema es que esta es una inscripción tardía, pero tiene otros hijos que viven en Tartagal. Entonces me plantean desde Chubut qué posibilidad hay que a través de la Defensoría se presente la abuela que estaría a cargo de los otros chicos que no son los que tienen el problema de la indocumentación, el problema que estos trillizos están indocumentados, y esta mujer se le presenta a usted la abuela. Y en realidad dice, lo que pasa es que yo quiero sacar el documento de estos trillizos que viven en Chubut. La abuela. ¿Qué se le ocurre a usted que le contestaría, que le diría? Es de hace minutos. Y de Orán, porque lo iba a hablar el doctor Sanier, así que me viene Bueno, me contó que tienen ellos una gran cantidad de cuestiones vinculadas a rectificación de partida, porque se da muchos supuestos de madres de bolivianas que vienen y tienen familia en Orán, o no los inscriben tardíamente, o incluso los inscriben a veces con una cédula boliviana y después hacen una radicación o hacen una nacionalización y piden rectificación de partida. Bueno, si bien... Eso es para cobrar los salarios. Sí, a veces sí, posiblemente sea así. Sí, a la escuela. Pero... Rectificación cuando la persona se hace ciudadana es para cobrar los salarios, porque si no la ANSES no se lo paga. Esa es la base, porque Claro. la escuela lo mismo le inscribe. Bueno, Ahora cuénteme acá usted, si bien ¿qué no le tiene dice usted? una legitimidad directa, digamos, la abuela, porque tendrían que ser los padres, digamos, pero atento a casi... La abuela no está a cargo de los otros de los trillizos, digamos, están sus madres en Chubut. Bueno, lo ideal sería que pueda expedir un poder desde allá para que venga con una legitimación absoluta y se pueda actuar conforme a derecho. Ahora, si uno podría... Muy bien, doctor. Porque yo lo que le dije Muy es que bien. viniendo la abuela sola no se Claro. iba a poder hacer cargo de la inscripción de nacimiento de esos chicos. Exacto. Porque sí, claro. Gracias. Liberado. Muchas gracias, Mire, lo Augusto. salvo la Hasta consulta de luego. Chubut. Esta vez no hubo cafayete, lo salvo la consulta de Chubut. Le iba a preguntar otra cosa, pero me acordé que en el camino está. Gracias. Doctor Eduardo Daniel Carrizo. Sí, doctor. Ya lo conocemos, ¿no? Sí. Ya sabe las reglas, ¿no? Ya. Bien. Doctor, ¿nos puede hablar de los primeros 20 artículos del Código Civil? Primeros 20 del Código Civil. Sí. Bueno, en los primeros 20 artículos del Código Civil se encuentran los principios generales. Entre ellos están la obligación del juez de fallar, el principio del ejercicio de los derechos con buena fe, el orden de prelación de las normas para el caso de fallar.
este momento, a ver. Usted se postula como defensor civil. Sí, 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 sí. ¿Qué más, doctor? El código, denle un Ahí está el código ahí, que tiene adelante. ante sus manos. Coincidentemente, andamos bien con la Tejito porque recién estuvimos que estar postulando a la doctora. Ajá, Me encanta el escritor de Tejito, no te preocupes. ajá. Bien. A esta altura, sin anteojos, no veo ni el aire que respiro. No, sí, bueno, sobre la fuente. Título, Título preliminar, sí. Yo le pondré eso, derecho común, y usted explíqueme. Perdón. Yo escribiría sobre este título preliminar, diría igual, mi profesor de matemáticas me va a retar, pero hay una ecuación, igual derecho común. Explíqueme. Bueno, porque ahí están los principios que se van a aplicar en todos los institutos del Código Civil. No, no es por ahí la respuesta, porque eso es muy obvio. Si hay título preliminar, se aplica todo el derecho civil y dice, mire, doctor, eso es básico y elemental, y es sí, pero se habla de derecho común. Se diga algo, No sé. el código civil no se quede callado, no se quede calladito, si usted sabe, no se ponga nervioso. Dele una ojeadita, el doctor le pregunta por qué es derecho común. Piense alguna cosa, si usted tiene una laguna en otra rama del derecho, ¿podrá ir a estos artículos del código para pensar si se aplicarían? Sí, sí. Se aplican a las ramas del derecho privado. ¿No? Sí. Es derecho común porque se aplica a toda la rama del derecho. No está dicho, pero es la interpretación jurisprudencial, doctrinaria, todo el mundo dice esto. Son artículos vitales, disposiciones vitales comunes a toda la rama del derecho, al laboral, al civil, al comercial está ahí, al penal. Sí. Es más, algunos hasta la materia contenciosa. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una... Quedándonos en estos primeros artículos, ¿usted se acuerda que se habla de las fuentes específicamente? Sí. Entre las fuentes están mencionados los tratados internacionales, ¿se acuerda? No me acuerdo específicamente, pero si está la Constitución Nacional, están los tratados que son con jerarquía constitucional, también estarían incorporados. Le quería preguntar si se acordaba qué tipos de tratados son los que expresamente se mencionan acá, pero humanos. Si usted no se acuerda, no importa. A ver, doctor, vamos a lo bife. Carga dinámica de la prueba. Hábleme de eso. Bueno, la carga dinámica de la prueba es un principio del derecho procesal que establece o dice que el que tiene la carga de probar es el que está en mejores condiciones para producir dicha prueba. ¿Dónde está? ¿Dónde está resaltado que exige? En la ley, ¿dónde? Yo que trabajo en el juego laboral, por ejemplo, carga dinámica de la prueba claramente está en la ley de contrato de trabajo respecto de la documentación laboral y contable que está en poder del empleador. Está en el Código Civil y Comercial Nuevo, hay dos artículos que hablan especialmente de carga dinámica de la prueba. Primero un montón de jurisprudencia. Fue una creación doctrinaria y pretoriana, digamos, de la justicia. Una cosa muy precisa y hoy de mucha actualidad. Sí. Y de aplicación casi cotidiana. Yo creo que ya está. Ya está, doctor. Terminamos la entrevista. Hasta luego.
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Patricia Olivia Pico Leales, ¿no? Gracias. Doctora, esto es un concurso para un procedimiento abreviado para la cobertura transitoria de una vacante. Las reglas son parecidas al del régimen para la cobertura permanente. ¿Las conoce? Sí. Bien. Doctora, para mantener la igualdad de trato, le hemos dicho y le hemos preguntado a todos los postulantes que nos hable de los primeros 20 artículos del Código Civil. ¿Se anima? Ese ahí tiene título preliminar. Quedó abierto. Tiene una conceptualización y unas nociones precisas de todo lo que hay ahí adentro. Ese título preliminar. ¿Del título preliminar o de todos los primeros artículos? Solamente. O sea, esto. Esta parte. Bueno, son las normas que fijan el ámbito de aplicación del Código Civil, ámbito temporal, espacial, esos son lo que nos fijan las normas del título preliminar, el ámbito de aplicación. Nos fija las fuentes, cuáles van a ser, cuáles son los criterios de interpretación de las normas del Código Civil. Bueno, sí, está bien, ámbito subjetivo, la vigencia, la entrada en vigencia de las normas, qué es lo que tiene respecto de la retroactividad y la irretroactividad de las normas, porque como se modificó el código, también se suscitaron algunas cuestiones respecto desde cuándo se empiezan a aplicar. Ya estaba eso, en el viejo 3 ya estaba, o sea, eso sí. No es una innovación. Sí hay innovaciones, pero esa no es. Digamos que sigue el mismo principio. Creo que la puse en un compromiso, ¿no? No. ¿Pero usted no se presenta para defensora civil? Sí. Bueno, todo el mundo cuando habla de este título preliminar, jurídicamente dice, esto es derecho común. Y por eso hubo una reformulación de un montón de cosas y sobre todo un cambio metodológico. ¿Por qué dicen que es derecho común? Bueno, básicamente lo que se tiende con el nuevo código no es, o sea, si bien es derecho común, pero se ha tendido a darle un contenido de se me fue orden público. La finalidad Cuidado, el orden público no es sinónimo de derecho común. No es sinónimo de derecho común. Pero lo que se tiende es a la... Vamos a terminar en un lío con la filosofía del derecho y un montón de derechos vigentes. No entre ahí orden público y derecho común. Va a haber un poco de discrepancias. Lo que tiende el nuevo Código Civil, el espíritu, es a darle un marco más... un ámbito más constitucional, digamos, es una normativa más... abierta, que tiende a básicamente a mantener los principios de igualdad, de libertad, que son los que son receptados y los que implican mayores modificaciones en la parte del derecho de familia, que son los que tienen más relevancia y más repercusión en ese aspecto. Lo trata muy bien por separado con algo bastante novedoso al derecho de familia, pero no es lo que le estamos preguntando. Doctora, ¿va a hacer alguna pregunta? Yo una preguntita. Con esa tonadita sanjuanina hermosa que usted tiene, sí. Yo le voy a hacer una pregunta vinculada a la que le preguntó el doctor. Como usted está en el ejercicio libre de la profesión, ¿qué hace normalmente? Bueno, yo hago mucho de familia, parte civil, y parte también de derecho minero. Y yo le hago una pregunta. Si en algo que no sea estrictamente civil, lo incluyamos familia y comercial, usted tuviera que mencionar alguna de estas normas del Código Civil, ¿usted se animaría a mencionarla? ¿Diría usted que esas normas podríamos llegar a aplicar la otra rama del derecho?
usted hace algo, supongamos laboral, Sí. y a usted le parece que una de esas normas que están ahí le vendrían justito. ¿Usted se animaría a mencionarla, a aplicarlo? Diría, no, derecho laboral, el Código Civil no lo aplico. No, sí lo aplico. Sí lo aplico. Sí lo aplico. ¿Por qué? Porque esas normas les voy a aplicar A la totalidad de las relaciones jurídicas. y a todo el derecho. Bueno, yo le voy a hacer una preguntita que acabo de hacerle recién a un concursante, pero porque me ocurrió en el camino. Esto es una defensoría civil Sí. que hace... ¿Usted sabe si hace familia esta defensoría civil? ¿No sabe si hará? ¿Perdón? Si hace, Si hace familia. Sí, hace se hace civil y familia. familia. Sí. Viniendo para acá se comunican conmigo desde Chubut, una defensora de Chubut, y me dice que tienen un tema de una salteña que está radicada allá en Chubut, no me acuerdo, me ha dicho en qué lugar, no me acuerdo en qué lugar, que tiene unos trillizos. No sé por qué motivo se volvió y no, se fue a Chubut y no inscribió a estos trillizos. Tiene como una constancia del registro civil donde le piden una serie de requisitos. Esta señora a su vez tiene otros hijos que viven en Orán. Y justamente lo iba a hablar antes de entrar acá al defensor que se acoge a los beneficios de la jubilación, por eso estamos concursando Sí. este cargo, ya está el decreto de aceptación de su renuncia. Y ella dice, pero ahí en Orán vive la abuela que tiene a su cargo otros 2 chicos. Esos otros 2 chicos no tienen problema de indocumentación. Los indocumentados son los que están allá en Chubut. Entonces me dicen, ¿no habrá alguna forma que la abuela pueda tramitarle el documento a los trillizos que están allá en Chubut y que la mamá no viaje porque no tiene plata, porque es pobre? Supongamos que usted accede a este concurso, llega, se siente y la primera consulta que le hacen es esa. Sí, Dígame, ¿cómo se le hágame todas las preguntas que quiera Sí, sobre sí, el sí. caso. Pero yo mi pregunta va a ser, ¿cómo cree usted que lo resolvería? Mi duda surge, si la mamá está en Chubut con los 3 niños. ¿No tienen las actas de nacimiento? O sea, no entiendo por qué tendría que intervenir la Tiene acta abuela. de nacimiento, pero no ha hecho el trámite de inscripción, no ha hecho el trámite, de obtención del DNI. Sí. Tiene el acta de nacimiento, pero no ha hecho y desconozco por qué no lo ha hecho, ¿no? Ujú, Porque ujú. todo lo que conozco es esto. Sí, porque inclusive me ha mandado por foto como una constancia donde le hacen referencia a la inscripción tardía, que es un artículo de la Ley Nacional de Registro. Si el Sí. problema está en no haber obtenido el DNI en su momento. Es factible que esos chiquitos no hayan nacido en el hospital, porque si usted sabe que nacen en el hospital no lo dejan salir sin el DNI, capaz que nació en la casa, en el campo, en algún lado, que es la gran problemática. Pero, ¿cómo se le ocurre a usted o qué se le ocurre que le diría? Piense, esto es una cuestión de lógica. Usted, Sí. cuénteme, usted acaba de jurar, se sentó y le dicen, tenemos esta consulta. Y como la secretaria no sabe cómo resolver, se lo pregunta a usted. Bien. No sé. Haga de cuenta que está en su estudio, que usted está evacuando una consulta. Sí, la sí, defensoría sí. es exactamente lo mismo. Sí. O sea, si está la madre en Chubut y no hizo la inscripción, yo la derivaría a que haga la inscripción en el registro civil de Chubut teniendo el acta de nacimiento y teniendo los niños. No entiendo por qué tendría que derivarse hasta Orán, estando ella como madre, está acreditado el vínculo, es ella la representante, puede solicitar el DNI en Chubut. Creo que la duda surge porque el lugar de origen del nacimiento de los chicos ha sido en Chubut. ¿Y por qué cree que podría ser en el registro de Chubut? Porque, ¿cómo el registro? En el registro civil de Chubut, digo. ¿El registro civil de Chubut será el mismo que el registro civil de Salta? Es el registro civil es nacional. O sea, Meras delegaciones. claro, exactamente. Pero es uno solo. Yo no tengo la respuesta. Yo Ah, por eso le he pedido a usted. Me la acaban de hacer la consulta cuando estaba por cruzar. Por eso le pregunto a usted qué le diría a la señora. Y entonces yo la derivaría al registro civil de Chubut para que con el acta de nacimiento, porque cuando uno hace la solicitud del DNI lo que le piden es el acta de nacimiento. Estando el menor y estando la madre, se tiene que realizar la solicitud me y el encanta su trámite. respuesta, pero porque me da pie a otra pregunta. Ujú.
y usted es la defensora, Sí. y la gente ha ido, ha pedido un número, la ha atendido usted y usted le decía yo la derivo. La palabra suena mal, pero No, la palabra no es que suene mal. sí, porque si acuden a la defensoría a... No es que la palabra suene mal, Sí. sino que no es una cuestión de palabra. Usted piensa, estamos hablando de personas, Sí. normalmente son carenciadas, los que Sí. llegan. ¿Le parece a usted que no haría alguna otra cosita? con este mismo caso o Con en el otro mismo caso. caso, estamos Ajá. hablando del caso. Y me podría comunicar con el registro civil para agilizar el trámite del DNI de los menores, porque deduzco también que se están como que imposibilitados de trasladarse y de regresar hasta Salta por la falta del DNI. De Yo no documentación. sé si para agilizar, pero la idea es que el defensor sea proactivo, Claro, que justamente no la derive, vino y ahora te vuelvo a derivar a la otra punta del país, con Claro, miles no. de kilómetros de por medio. Esto es fundamental, esta proactividad. Levanto el teléfono, pregunto, manda a su secretaria, che, el registro está en la otra cuadra, andate hasta la otra cuadra, averigua. Esa es la idea de los defensores, sobre todo en razón del segmento vulnerable de la población que atenden. que hay que darles soluciones. Claro, que le dé una respuesta, porque la derivación no es una respuesta, por algo la están mandando a Chubut. Desconozco qué pasó, pero por Claro. algo están queriendo hacer acá. Es factible que hayan ido al registro Chubut y el registro Chubut le ha dicho que no. La verdad es que desconozco porque tuve una consulta en el momento que venía para acá. Sí, es como que nos faltarían elementos, pero en principio el registro civil tampoco podría negarle la entrega de un documento si se presenta la madre con el acta de nacimiento que acredita la afiliación, el vínculo. Lo cierto es que con la defensoría, la mayoría de los casos le va a faltar todo. Bien. Claro, porque la gente es muy... la vulnerabilidad o la carencia no solamente económica, la mayor cantidad de las veces es cultural. Ujú. Entonces, la idea es que usted tiene que tener como una proactividad totalmente distinta, ver cómo le soluciona a la gente. ¿Mm? Eso no, una preguntita. Una consulta, volviendo un poco a las preguntas que le hizo el doctor, el señor presidente al inicio. ¿Usted se acuerda entre las fuentes del derecho mencionadas en el Código Civil están los tratados internacionales? Sí, sí. O sea, los tratados están incorporados porque están dentro de la Constitución Nacional, incluidos los tratados ¿Pero internacionales. en el Código están? Sí. ¿Qué tratados? Los que tienen jerarquía constitucional. ¿Qué son y- cuáles? Bueno, son varios los que están enumerados. El convenio para erradicar las formas de violencia en contra ¿Cómo se de la llaman mujer. esos tratados? Tratados. Están incorporados a la Constitución. Tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Pero qué tipo de Previstos en el tratados? ¿Hay tratados de comercio? ¿Hay tratados No, son de derechos turismo? humanos. Tratados Son de derechos humanos. Así dice el Código Sí. Civil, tratados de derechos humanos. Básicamente Usted está relacionando esos tratados de derechos humanos con los que ya están mencionados en la Constitución. Serán Sí. los que se incorporaron con la reforma, eso Sí. del 94. ¿Se podrá considerar algún tratado de derecho humano que no sean los originariamente incorporados a la Constitución? Sí, hay tratados que están, que si bien, o sea, si son posteriores, se debe realizar todo el proceso para que adquieran ¿Y jerarquía dónde está el constitucional. proceso ese? El proceso para que adquieran jerarquía, Jerarquía constitucional en la Constitución. Ujú. ¿Por qué se le ocurre que le estoy preguntando sobre los tratados de derechos humanos? Y porque son de aplicación, son de aplicación en el ámbito nacional. Sí, son de aplicación, efectivamente, para todos, pero ¿por qué le estaré preguntando a usted hoy que está acá? Y porque yo debo velar por el cumplimiento y exigir que esos tratados Principalmente tengan por la efectividad. temática, ¿no Claro. es cierto? Que usted Sí, porque- tendría que ver en el caso de quedar... Claro, porque vamos a atender a Estas muchos situaciones niños. de las que habló la doctora Sí, pueden llegar a solucionarse a la luz de las prescripciones de esos tratados. A lo mejor no hay una norma procesal o administrativa, pero si usted aplica alguna de esas cláusulas de los tratados, puede encontrar la solución. Y de simple curiosidad, ¿puede una provincia firmar un convenio internacional? sí, sí puede firmar. Está dentro de su facultad. ¿Con qué condiciones?
no debe comprometer la responsabilidad estatal, requeriría un acuerdo del Senado, y más que nada son para tratados de cooperación internacional. ¿Y un municipio? Un municipio también, sí. Le pregunto, ¿usted sabe por qué le pregunto? Sí, porque imagino que habrá leído mi artículo. Bueno, está bien, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Terminó su entrevista, muy amable, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Doctor, se trata de un procedimiento abreviado para cubrir el cargo de defensor oficial civil de ORAM. Es temporario, obviamente. Sí. Damos por conocidas las reglas, son similares a las del cargo Sí, sí. definitivo. ¿Las conoce? Sí, sí, la conozco. Bien. Esta entrevista, les reitero, no se trata de un examen final o una reválida, así dice la reglamentación. Sin embargo, las preguntas son de contenido jurídico. Doctor, para mantener igualdad de trato, le hemos pedido a todos que hablen de la primera parte, de los primeros 20 artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Lo escuchó? Bueno, básicamente el código en los primeros 20 artículos fija pautas generales respecto de interpretación y aplicación de la ley, artículos 1 y 2, estipula el grado de prelación para interpretar la ley, o cómo un juez debe interpretar la ley, teniendo en cuenta la Constitución Nacional y sobre todo los... Primero tiene que encontrar las normas, después la interpretamos. Entonces el primer artículo, ahí lo tiene, está abierto. Fíjese lo que dice una cosa totalmente... Ahí estaba abierto, dé vuelta la hoja nada más. Mire los números, no, para el otro lado. Al revés, retroceda. Las fuentes de aplicación. Entonces, si usted me va a interpretar y no conoce la fuente, no tiene la norma. Exacto, Sería lindo que todos los jueces tengamos escrito en tal caso, tal hecho, tales circunstancias, de tiempo, de lugar y modo, haga tal cosa, pero no es así la ley. Sería interminable. Sí, bueno, sí. a ver, ¿cómo eso de la fuente? Hasta los primeros 20 artículos me pidió, ¿no? El tema de la fuente, a los fines de resolver una cuestión que se le trae al juez para que se le somete a determinada decisión, y tiene en cuenta Eso se llama caso y tiene una conceptualización bastante compleja el caso. Cuidado que le tengo que controlar. Usted va a ser un defensor oficial y hoy en día casi todas las tendencias es a la oralización. Usted va a estar sentado y va a decir eso, ni le cuento. ¿Ah? ¿Cómo le puede ir si tiene imprecisiones? Respecto a las fuentes y aplicación de las normas, marca un grado de guía o interpretación, teniendo en cuenta la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, los cuales el país es parte y que ratificó y están incorporados al derecho interno a través del artículo 75, inciso 22, determina a los fines de aplicar la ley. Fíjese lo que omitió. ¿De dónde es ese artículo 75, inciso 22? No lo dijo. ¿Cómo? ¿De dónde es? ¿De dónde saca el artículo De la 70? Constitución Nacional. Fíjese. La Constitución Nacional. Tranquilo. Sí. Entonces todos los tratados de derechos humanos, todos los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporan al derecho interno a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, son los que integran el bloque constitucionalidad a los fines de interpretar y aplicar la norma
se tiene en cuenta puntualmente el control de constitucionalidad y convencionalidad que se tiene que hacer de esos tratados de derechos humanos a los fines porque por un lado se le da... Cuidado, hablemos en función de lo que se postula. Usted va a ser defensor de primera instancia. Por lo general, en materia civil, este control, si bien se hace, pero llega a través de un recurso de inconstitucionalidad, o puede ser una acción, ¿no? Pero por lo general no es lo que usted va a hacer. Entonces, sea preciso, porque la fuente es el artículo primero. Sí. ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil? Tiene muchos, ¿no? Con error de más o menos 100, dígame cuánto. El viejo, yo le digo el viejo, usted me dice el nuevo. 4.051 tiene el viejo. ¿El nuevo? 4.051, el nuevo está reducido prácticamente a la mitad, un poquito más, 2.000 artículos. Por 2.000 más. Sí, un poquito más, no sé muy bien. El error más o menos 100 era, ¿no? ¿Sí? Ay, si usted le pone, si usted le pone 2.000, está en errores. Lejito, dice el doctor Romani, muy bien. Bueno, 2.600, 2.700, por ahí ya lo veo más cerca. Pero tiene que hablar del 1, dejámoslo el resto. Sí, bueno, el tema de los modos de contar los intervalos del derecho fija también cuestiones que antes estaban Está bien para mí, doctor, le va a hacer una pregunta a la doctora María. Sí. Escuche, porque es un caso. Yo le voy a preguntar lo mismo que venía preguntando a los anteriores postulantes y le cuento que es un hecho real que me acaba de ocurrir antes de cruzar para acá y de Orán. Me llaman de Chubut para hacerme la siguiente consulta, una defensora de Chubut que tiene una salteña radicada en Chubut, que tiene unos trillizos, que tienen partida de nacimiento, pero son indocumentados, desconozco por qué, nunca tramitaron su documento. Entonces ellos me plantean que en Orán vive la abuela de otro de los hijos de esta señora, pues abuela paterna, y si la señora puede ir a tramitarle el documento, si son nietos también, ¿no? Pero los chicos que están con la abuela en Orán sí tienen documentos, los que están con la mamá no. Usted haga de cuenta que aquí ha salido ternado, el primer día que está, le dicen doctor, está la señora, y la señora usted la atiende. Puede ser que le esté faltando datos, es todos los que me dieron a mí recién. Pero cuénteme usted, ¿qué le diría a usted a esa señora? ¿Qué hablaría? ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo cree que la orientaría? Para pasar el caso sería de 3 niñas de... una salteña que tiene 3 hijos, que está viviendo en Chubut, que si bien tienen partida de nacimiento, desconozco por qué motivo no tienen DNI. Lo que se persigue es que la abuela paterna que está en Orán vaya y le tramite el DNI a estos 3 nietos que viven allá en Chubut. Dígame lo que le parezca, no estoy pidiendo una aplicación de una ley, ¿no? Le estoy diciendo lo que le puede llegar a pasar en el día que usted juró y se instaló, ahí en ese momento. ¿Cómo cree usted que le contestaría, que le resolvería? ¿Qué sería? En el caso puntualmente tendría que ver el tema de la competencia, viviendo los niños allá en el sur, y bueno, el centro de vida de los niños estaría radicado allá en el sur de la provincia. Por ende, yo entiendo que todo trámite, en este caso la gestión del documento de identidad de los niños, podría tramitarse la madre en el sur e iniciar la correspondiente acción para hacer el trámite del documento. La abuela puntualmente acá en Orán, con las partidas de nacimiento eventualmente, yo entiendo que podría tramitar la inscripción del DNI de los niños también en esta jurisdicción, si es que se la remitiesen a los fines de que la abuela, en el carácter
de abuela pueda hacer el trámite. A ver, me surgen varias preguntas para hacerlo. ¿Usted de la Defensoría no podría pedir las partidas? La Defensoría sí podría pedir directamente las partidas de nacimiento yo. Le cuento que además tenemos un convenio con el Registro Civil que lo pedimos por mail, o sea que ni siquiera van a pedir. Claro. Sí, directamente, no, como uno de los datos era que contaban con partidas, se puede recibir directamente las partidas. Le hago otra pregunta más. ¿Por qué podría hacer el trámite? Yo no estoy tan seguro si puede ser o no, pero tampoco no es que usted tenga que coincidir conmigo, porque yo tampoco sé bien qué tiene que hacer, ¿no? Sí. Dos preguntas. ¿Por qué podría hacerlo en el registro civil de Chubut? ¿Es el mismo registro de Orán, de Salta? No, a los fines territoriales es el registro. ¿Cómo se llama el registro? ¿Cuál es? El registro nacional, es un registro nacional. En este caso se puede tramitar en cualquier registro el trámite de el DNI de los niños. Se podría tramitar aparentemente. Ahora la otra pregunta, y si usted tiene una duda ante esto, ¿qué haría? Porque no sabe a ciencia cierta si la respuesta que le va a dar a la señora va a ser viable. ¿Qué haría como defensor? Pues sí, es un caso bastante especial. ¿A quién iría a preguntar? Me comunicaría directamente al superior jerárquico conmigo en este caso. Piense lo que me va a contestar. La tiene a la señora ahí. ¿Usted qué hace? ¿Qué le dice a la señora? Yo creo que usted tiene que ir al registro de Chubut. Yo esto le estoy preguntando como defensor. Ya no es el secretario, que es de donde usted trabaja, que es una función totalmente distinta. Como secretario usted tiene más contacto con el expediente que con la persona. Como defensor tiene más contacto con la persona. ¿Qué se le ocurre que haría para ver si está acertado? ¿A quién consultaría? Al registro civil de la ciudad de Orán. Registro civil de la ciudad de Orán, me comunico por teléfono, como hacemos generalmente también en todos los distritos, tenemos comunicación directa con la gente del registro. Ante la duda pregunto y el caso yo puntualmente, en principio, como usted dice, solicitaría las partidas de nacimiento y desde acá podría hacer el trámite de los DNI de los niños. Pero sobre todo, a ver, ¿cuál es lo importante de esto? Preguntarle al registro civil para tratar de darle la respuesta lo más acertada posible a esta señora. Sí. ¿Me entiende? ¿Cuál es la idea? Es que usted desde la defensa le dé una respuesta a una señora que lo más seguro es que una señora que entre dentro del rango de la vulnerabilidad. Exacto. No solamente, porque yo puedo ser vulnerable, ¿por qué? ¿Porque no gano plata o por qué más se le ocurre a usted que puede ser vulnerable? Porque esto es algo que los defensores tienen que analizar siempre. No, que justamente la siguiente regla de Brasilia determina a las personas con dificultad o acceso a la jurisdicción. No necesariamente la escasez de recursos lo que determina la imposibilidad de acceder a la jurisdicción, sino puntualmente en el caso de niños, en el caso de comunidades aborígenes, en el caso de donde, gente que se le dificulta tremendamente el acceso a la justicia por medio justamente de estas vallas naturales que por ahí tienen, ya sea por la lejanía de los lugares donde están, ya sea por esa falta de inmediación que existe por ahí entre el justiciable y la jurisdicción, que justamente se intenta desde todo punto de vista, al menos desde el trabajo que actualmente ejerzo y puntualmente el defensor, de tratar de achicar esa brecha, facilitándole al justiciable que pueda acceder y que tenga una tutela judicial efectiva respecto del derecho que eventualmente... Esto es como lo más importante, que esa señora, da la casualidad que la consulta hoy es esa, tiene que tratar de irse con una respuesta. Y si no la consigue usted en el acto de registro civil, decirle o espere un ratito, ¿me entiende? La actitud tiene que ser distinta. Justamente de eso se trata, se vaya con una, si no es solución inmediata, pero con algo concreto a hacer al corto plazo a los fines de solucionarle el problema que traen
consulta, digamos. Está bien, gracias doctor. Yo por mi parte, muchas gracias. La doctora le va a hacer una pregunta. Sí. Yo, una pregunta procesal. Supongamos que usted está actuando en un expediente y también hay un asesor de incapaces. Se dicta la resolución, supongamos que usted en su carácter de defensor, en el eventual caso que fuera designado, se dicta una resolución y usted se presenta a apelarla porque no está de acuerdo, pero se encuentra con que el asesor ya la recurrió, la apeló. ¿Cuál sería su actuación? La idea es identificar las funciones de uno u otro. ¿Tienen las mismas funciones respecto a esa situación procesal? El ejercicio de la facultad recursiva se comparte, es conjunta, es exclusiva de uno de los dos, es subsidiaria, ¿de quién es? O sea que están actuando el asesor y el defensor a la vez. Sí. Sale una resolución y apela, en este caso el asesor. Sí. El defensor, no, yo considero que tiene que realizar la apelación por aparte, porque son distintos los intereses que están en juego y que representa, por un lado, el asesor en defensa de los intereses de los niños o de las personas con problemas de discapacidad, y puntualmente el defensor representa a su cliente, en este caso gente de escasos recursos, eventualmente cuando se haya declarado la ausencia y esté actuando como defensor de ausente. Son las dos situaciones, claro. Entonces son dos situaciones totalmente distintas. Puede ser el caso de que, en un ejemplo, para contestarle un poquito esto, declarada la situación de adoptabilidad de un niño, puede ser que el asesor apele esa resolución, pero lo va a hacer siempre desde el carácter y en defensa el niño que está representando, ya sea de manera principal o complementaria. Puede ser que el defensor esté o por la abuela o por el padre, entonces otro el interés que representa el defensor con esa misma resolución, ya sea que haga lugar o no. Perfecto, de hecho la Corte reconoció específicamente la facultad procesal en cabeza del defensor. Exacto. Bueno, gracias. Muy amable doctor, terminó su entrevista. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.